Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Hoy vamos con un nuevo tema que está, pues, digamos que relacionado en orden de importancia a los temas anteriores donde estudiamos el misterio del Ejad, el misterio del Cordero, el misterio del Ruá, del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la primera parte de este estudio que se llama el misterio de la serpiente. Ustedes saben que yo he tratado de hacer en esta serie como una condensación de cada uno de los temas a lo largo y ancho de la escritura, para que podamos tener absoluta claridad en la identidad del Padre, en la identidad de Yeshua, en la identidad y la obra misma del Espíritu Santo. Y hoy de Hasatán, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que estamos bajo la batalla de las simientes y por lo tanto conocer ambos lados de la moneda es absolutamente importante en este tiempo. Nosotros estamos al final de esa batalla de las simientes y necesitamos entender el tema desde las escrituras. Pero en el día de hoy me voy a centrar en el tema de la serpiente, en el tema del mal, desde el judaísmo, desde el Kabbalah, desde el misticismo judío, porque definitivamente es algo que nosotros observamos sin ningún problema, que la mayoría de la casa de Israel que ha venido a la restauración ahora se ha abandonado la importancia de la escritura, de la palabra revelada por Yud-Heh Vav-Heh, buscando el misticismo, que son todos los escritos que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a ver la historia y vamos a ver cómo estos escritos se fundamentan para que nosotros podamos saber si realmente continuamos en el camino del Eterno o nos hemos desviado de ese camino y estamos bajo una cobertura diferente. Yo les pido a ustedes que hoy miren de manera así con mucha atención y con mucha reflexión cada uno de los temas que vamos a tratar hoy. Yo he querido hacer esta primera parte basándome en videos de dos de las personas más escuchadas por la casa de Israel en términos generales y por el pueblo cristiano, que desafortunadamente se está yendo de las escrituras y están aprendiendo esto que al final vamos a poder evaluar si corresponde al corazón del Eterno o no. Vamos a tomar entonces videos y conceptos tanto de Mario Sabán por un lado como de Royman desde el Instituto Moriah de los Rollos del Mar Muerto, que han alcanzado entre la gente pues una notable credibilidad. Así que vamos a comenzar sin más demora recordando a lo largo de todo este estudio estas palabras que la serpiente le dice a Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo? ¿Es verdad? ¿Será verdad lo que Dios está diciendo? La duda en la palabra del Eterno y la frase, seréis como dioses. Nosotros hoy sabemos que esto ya se está haciendo una realidad, ya son muchas las personas que se han declarado dioses y exactamente estamos hablando de personas que lo han hecho ya de una manera abierta. Ahora reflexionemos en términos generales en lo siguiente. En el corazón del Eterno, en el corazón de Yahweh, existe la palabra libertad. Nosotros podemos escoger si le servimos o no. Nosotros podemos escoger entre bendición o maldición. Esto lo vamos a estudiar mejor más adelante, pero comparémoslo con el corazón de Satanás. El corazón de Satanás solo existe robar, matar y destruir. Hoy que estamos viendo en vivo y en directo ese último ataque tan feroz de la simiente de la serpiente, nosotros vemos cómo quieren esclavizar al mundo entero,
cómo lo quieren destruir, cómo quieren despoblar el mundo. O sea, robar, matar y destruir es la consigna, y esclavizar a los que queden allí a su servicio. Por eso nosotros también vamos a reflexionar hoy en lo que dice la diferencia entre lo que dice la Escritura acerca del mal y de Satanás y lo que dice el judaísmo. Porque yo sí quiero que ustedes comparen y tengan esa visión un poco más general, para que puedan establecer si realmente están por el camino del eterno o no. Recordemos que en Génesis 3:1 nos dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, esta astucia, ¿de qué nos habla? Esta astucia nos está diciendo a nosotros que tiene la capacidad y la inteligencia para hacer el mal. Yo quiero comenzar este análisis con algo que quiero compartirles, que encontré en internet sobre las serpientes en general. Y fíjense cómo nos van a ayudar a entender por qué el Eterno escogió este animal específicamente como ese símbolo del mal. Las serpientes son animales de sangre fría, se consideran de sangre fría, porque ellos, por ejemplo, si un reptil está en una habitación a 20 grados, el reptil tiene 20 grados. En una habitación a 30 está a 30, la temperatura depende del entorno donde se encuentra. No quema calorías para tener una temperatura interna como sucede con nosotros. A eso es a lo que se le llama ser de sangre fría. Las serpientes mudan para crecer, precisamente por este problema, que no tienen esa regulación interna, necesitan tener una piel muy limpia para poder manejar el tema de la temperatura. Entonces necesitan estar mudando de piel, cambiando. Las serpientes no tienen un oído externo, pero tienen un oído interno que les permite percibir las bajas frecuencias, y escamas ventrales y la piel de la boca que yace en el suelo pueden ver las vibraciones. Escuchar no es propiamente lo que hacen las serpientes, pero el sentido más sensible que tienen es el sentido del olfato. Fíjense que cuando nosotros analizamos estos hechos físicos de estos animales, nosotros entendemos muchos conceptos. Por ejemplo, el concepto a sangre fría. De sangre fría. Sangre fría es un modismo que significa actuar de forma impasible, sin sentimientos ni pasión. Matar a sangre fría significa con premeditación, preparación y cálculo, y de forma que se minimicen los efectos adversos para quien actúa. Cuando un homicidio se comete de esta manera, se llama a sangre fría. Y hay una pérdida de sensibilidad humana absoluta, una pérdida de valores donde no existe ni el remordimiento ni la empatía. Si nosotros analizamos este tiempo final y lo analizamos a la luz de la batalla de las simientes, nosotros lo vemos muy claro. Nosotros tenemos hoy todo un grupo de personas con una capacidad de hacer el mal que no tiene límites, donde no hay ninguna sensibilidad humana. Igual se inventan medicinas o cosas para a propósito despoblar la tierra. O también nosotros podemos encontrar que se puede abusar desde los embriones a los niños pequeños, a los adultos, no importa ni la edad ni lo indefensos que sean. Igual no hay ninguna capacidad de empatía con el ser humano. En eso nosotros podemos ver que se identifica con la simiente de la serpiente sin ningún problema. Si nosotros nos devolvemos aquí a esta descripción de la serpiente, nosotros encontramos que ellos pueden detectar, las serpientes solo pueden detectar las bajas frecuencias. ¿Cómo pudiéramos interpretar eso? El enemigo conoce quién está en ignorancia de la palabra para cautivarlo y llevarlo lejos. Esa baja frecuencia espiritual la puede captar la serpiente.
y en este caso el enemigo, y también tiene el olfato para saber quiénes van a ser sus víctimas. Se mudan, mudan para crecer. Aquí también nosotros vemos todos los días que se camufla el mensaje de la serpiente, se camufla como si fuera un mensaje del Eterno, o simplemente no se advierte de qué lado se está hablando para poder engañar a la gente. Es como que va mudando en la manera como se va llevando todo este mensaje que va cautivando a la gente. Y son de sangre fría, no tiene ningún problema en engañar, en mentir, en aceptar todo lo malo. O sea, esto es parte de estar bajo la cobertura de todo este grupo. Toda esa pérdida de valores, toda esa pérdida de sensibilidad. Es por eso que en las escrituras la serpiente es un símbolo de maldad. Fíjense, la serpiente se retuerce. En lo espiritual, ¿cómo podemos analizar eso? Tuerce la verdad, tuerce lo puro, tuerce lo bueno. Recuerden que Satanás es padre de mentira. Él tuerce la verdad y la tuerce con tanta astucia que pareciera ser algo muy interesante. Segunda de Corintios 11:13 nos habla inclusive de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Yeshua. Pero dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y por eso no es extraño que los ministros se disfracen como ministros de justicia, pero que su fin será conforme a sus obras. Hoy desafortunadamente tenemos muchas personas alrededor camuflados como ministros del Eterno y de Yeshua, cuando en realidad están aprendiendo de la serpiente. Y esto es algo que me ha motivado este estudio, porque definitivamente cuando nosotros entendemos la diferencia que existe entre lo que vamos a ver hoy en esta primera parte y lo que enseña el Eterno en la Escritura, que va a ser la segunda parte, ustedes pueden entender y pueden definir bajo qué cobertura se encuentran sus vidas. Analicemos entonces conceptos judíos en relación al mal. En general se plantea que la dualidad bien y mal es falsa, que no existió una rebelión en los cielos y que Satanás es parte del plan del Todopoderoso. Siempre que usted oiga hablar de esto, usted ya sabe que le están hablando de misticismo, de Kabbalah, no de las Escrituras. Kabbalah significa, ellos lo llaman espiritualidad o ascenso espiritual. Y vamos a ver de boca de uno de los más conocidas personas que les decía, esto va a ser de Mario Sabán. Vamos a ver como una pequeña historia, así muy somera, pero que nos va a ayudar a entender un poco qué es el Kabbalah. Dice que no se conoce una fecha exacta, pero se relaciona con dos temas fundamentales: el misterio de la creación y el misterio de la Merkabah, los carros de fuego o el trono de Dios. Esos dos secretos surgen de todos los secretos del Kabbalah. ¿Surgen de dónde? Del texto bíblico, de Bereshit en la creación, de Ezequiel 1 y de Isaías 6. O sea, algo que llama la atención es que todo ese estudio de misticismo nace de 3 versos de la Escritura. Cuando nosotros conocemos las Escrituras de Génesis, Apocalipsis, nos damos cuenta de la importancia y de la magnitud de la enseñanza que nosotros obtenemos de parte del Padre. Pero solo 3 versículos sustentan el misticismo. Estos 3 versículos dice que le enseñan al Kabbalah cómo creó Dios el universo y cómo se revela de forma antropomórfica. Dice que Ein Sof es un Dios infinito. Ein Sof es el Dios del Kabbalah, pero es una energía que no tiene conocimiento. El Ein Sof no puede oír, no puede ver, no puede hablar, es una energía. Pero existe, cuando se habla de los carros de fuego, se habla de un Dios finito, de un Dios antropomórfico, entonces que puede aparecer. La Biblia se canonizó en el año 515, y se dice que no debe haber mística judía antes de la fecha.
En ese primer canon no entraron ni el libro de Esther ni el Cantar de los Cantares, que el Cantar de los Cantares fue prohibido por considerarse pornográfico en un principio, y el libro de Esther porque no se había escrito. Alrededor de la inclusión del libro de Esther en el canon bíblico hay toda una batalla, digamos, entre la casa de Judá, por muchos que se oponían a que fuera allí. ¿Cuál era el punto? Es un libro que definitivamente tiene mucho que analizarle. Recuerden que jamás nombra al Eterno. Y también hoy vamos a aprender un dato muy interesante acerca de este libro. Dice que no se sabe cuándo aparecieron los primeros místicos, pero queda claro que ocurrió antes de Jesús. Cualquiera que está enseñando hoy misticismo, si le echa mano a las palabras de Yeshua, para hacerlo aparecer como un cabalista. Por ejemplo, este señor dice que como Yeshua dijo que entráramos en la habitación y habláramos con el Padre, él era un cabalista. Porque el Kabbalah no acepta intermediarios. Entonces que al decir esas palabras, Yeshua era un cabalista. Esto se hace ¿con qué fin? Con el fin de que usted se sienta en confianza en medio de todas estas enseñanzas. Los rabinos introdujeron fíjese, ellos dicen que no debe haber intermediarios, pero al fin y al cabo los rabinos introdujeron el minyan, o sea, 10 personas de más de 13 años, haciendo un paralelo a las 10 sefirot para contactar al Eterno. O sea, empieza la contradicción entre ellos mismos. Nosotros sabemos que una de las características de cuando las enseñanzas no vienen del Padre es que entran en contradicción sin problema, muy fácilmente. Aquí también, que no se necesita un intermediario, pero basado en la misma Kabbalah, se estableció lo que se conoce como un minyan, que son las 10 personas de más de 13 años para poder contactar al Eterno. Esto, lógico que no está en la escritura. Hay muchas diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, dice el Kabbalah, pero hay una diferencia muy básica que vale la pena estudiar. El judaísmo afirma que si todos cambiamos de conciencia, viene el Mesías. O sea, el Mesías va a venir cuando el Kabbalah se extienda, por eso lo están enseñando hoy por todas partes. Pero el cristianismo afirma que el Mesías es el que cambia la conciencia. O sea, el judaísmo dice, si nosotros todos cambiamos la conciencia, va a venir el Mesías. Pero el cristianismo, o la escritura más bien yo diría, afirma que es el Mesías el que cambia la conciencia. En los rollos del Mar Muerto se encuentran los primeros escritos de Kabbalah, siglo I. Esto es un dato que nunca lo olviden, porque en los rollos del Mar Muerto hay cantidad de información que definitivamente no tiene ninguna sustentación. Y fíjense algo que es muy interesante. Es declarado el instituto como judío humanista, es decir, que no se cree en el Eterno. En el antiguo, antes de Yeshua, dice que los esenios fueron un ejemplo del cambio de conciencia, o sea, como que se opusieron a todo y se retiraron. Después se destruyó el templo, viene la destrucción del templo, la diáspora, los místicos llegaron a varias partes del mundo, especialmente a Sefarad, a España, y se volvió secreta por la persecución, aunque por los temas tan avanzados debe ser limitada. Yo diría que sigue siendo secreta aún entre los que están allí en la casa de Israel, porque yo no conozco el primero que salga y diga públicamente les voy a enseñar Kabbalah o les voy a enseñar misticismo. Siempre aparece como si fuera una enseñanza del Eterno. La mística judía es agnóstica. El agnosticismo es una doctrina filosófica que afirma que la razón humana es limitada y que la verdadera naturaleza de las cosas es inasequible al conocimiento humano. Rachi afirma que el Dat, el conocimiento, es el Espíritu Santo. O sea, de aquí vienen muchas de las enseñanzas que estamos oyendo hoy. Que el Espíritu Santo no viene a nosotros, que el Espíritu Santo se deja de lado. Yo sé que hay muchas congregaciones donde ni se menciona el Espíritu Santo.
En otras se dice que ya el Espíritu Santo no, pero de todas maneras no pueden sustentar cuando se habla de dones, de dónde los reciben, o se menciona de una manera incongruente. Como les digo, siempre que hay una enseñanza que no es verdadera, entran las contradicciones y las incongruencias. En el árbol de la vida, que ya saben que es lo que se estudia allí en el Kabbalah, el Jogma es la sabiduría. Porque dice Rachi que el conocimiento es el Espíritu Santo y que el conocimiento tiene es como un trípode: racional, intuitivo y experiencial. Entonces, en el árbol de la vida, el Jogma es la sabiduría, es lo intuitivo. El Abina es lo racional, es la inteligencia. Y el Malhut es el conocimiento de la experiencia. Y por eso es que se habla de elevación de conciencia. Ustedes siempre que escuchen la palabra es que estamos ascendiendo, o estamos elevados, o consiguió elevación, le están hablando de Kabbalah, no le están hablando de palabras del Eterno. En el siglo II aparecen los primeros escritos místicos. En Soria, España, aparece por primera vez todo este impulso del Kabbalah. En el siglo XII aparece el Sefer Yetzirah, que nos explica cómo creó Dios el universo. El Zohar aparece en 1290. Dice que hay muchos tipos de Kabbalah. La Kabbalah de Abulafia, de Abraham Abulafia, que nació en Zaragoza en 1240. Está centrada en los nombres de Dios y en la gematría. Y Abulafia fue considerado un Mesías en 1281. Es decir, es un falso Mesías. Practicaba el desdoblamiento, se salía de su cuerpo y él decía que el salido del cuerpo podía hablar con su misma alma. Hay una historia de Abulafia que dice que él fue donde el Papa Nicolás IV y le propuso que se convirtiera al judaísmo. Entonces el Papa se negó y él le dijo, el Papa le dijo, yo lo puedo mandar a encarcelar a usted por esto que está haciendo. Y de hecho lo mandó a encarcelar. Abulafia le dijo, si usted me manda a encarcelar, usted muere en 3 días. Y en 3 días murió. Y murió de una manera en la que simplemente desapareció. El Papa murió y después fue Abulafia fue liberado. Y él se dirige hacia el norte de Malta, donde literalmente desapareció. Los isleños, dice el texto, que los isleños, cuando hay neblina, siempre temen que aparezca el espíritu de Abulafia. Todo esto son temas de los creadores, digamos, de todas estas enseñanzas. Este primero, que fue considerado es considerado un falso Mesías en 1281. El árbol de la vida unió los nombres de Dios y formó la puerta de la luz. El Zohar aparece en el siglo XIII, Moshe de León y otros alumnos de Abulafia. En 1492, por la expulsión del judaísmo de España, algunos de ellos, de esos alumnos, se fueron a Egipto y encontraron a Isaac Luria, que es otro de los más grandes cabalistas, quien después de meditar en el Nilo por 20 años explicó el nacimiento del universo, el Simsum, o la reencarnación de las almas. Ya nosotros vemos, o sea, el conocimiento de la creación no viene por la revelación de la palabra, sino por la meditación de 20 años en el río Nilo. Después viene más adelante Jaime Vital, que difumina todas las enseñanzas de Luria, y Natán de Gaza y Çağatay Zvi de Turquía, que fue también considerado otro falso Mesías que se convirtió al Islam, pero son de los grandes expositores del Kabbalah. El Kabbalah hasta entonces estaba prohibido para menores de 40 años, mujeres y gentiles. Otro muy conocido en el siglo XVIII es el Baal Shem Tov, que significa como el poseedor del nombre. Es el fundador del movimiento hasídico en Ucrania. Ustedes saben por qué en Rosh Hashanah tantas personas alrededor del mundo, tantas personas del judaísmo viajan a Ucrania, viajan a la tumba acá de estos antepasados. Esto es un punto muy importante.
¿Qué enseñó el Baal Shem Tov? Que inclusive hoy nos dicen que hay un libro de Mateo, que no es cierto absolutamente. Pero, ¿qué enseñó el Baal Shem Tov? Él enseñó que todo el crecimiento, digamos, espiritual venía a través de la alegría. Que se podía fumar porque definitivamente eso no lo prohibía la Torá, que se podía danzar y que se podía beber sin problema porque eso no era prohibido. De ahí vienen, por ejemplo, las costumbres de ustedes cuando van a Israel, uno se sorprende de ver a todo el mundo fume. Eso es por donde uno va no hay sino humo de cigarrillo. Cuando se llega a la fiesta de Purim, que son estas borracheras, pues uno ya entiende de dónde vienen. Y la misma danza es parte de toda esta enseñanza, que era como una forma de alcanzar ese nivel espiritual. La Cábala habla de cada alma como una chispa del Mesías. Y a raíz de todo esto se volvió más popular, pero tuvo una oposición de una reforma judía de Alemania. Un grupo de judíos en Alemania se opusieron a esa expansión de la Cábala por las supersticiones que practica. En el siglo XX, un joven marxista-leninista, el Baal HaSulam, él escribió la introducción al Zohar, la escalera de ascenso. O sea, todo esto son los autores de los libros que hoy se estudian con tanto interés. Se autorizó el estudio de Cábala unido a la mística hebrea medieval con la filosofía europea. Fíjense que no para nada la escritura. Es la mística hebrea medieval con filosofía europea y de allí sale. Los cabalistas en general dicen no son observantes. El Mesías llegará cuando no lo necesitemos, dice el Cabalá. Una práctica muy frecuente pero muy peligrosa introducida por Kaduri es el uso de mantras. Y es muy peligrosa, ¿por qué? Porque se advierte que se pueden invocar energías que nadie las puede controlar. Esto nos está llevando también a que nosotros empecemos a conectar con muchas cosas de Apocalipsis para cosas que vamos a ver en el futuro. Ahora, examinemos el concepto del mal desde la perspectiva judía. ¿Cuál es la base? Isaac Luria se basó en la filosofía europea y en el Zohar. Fíjense, esas son las bases para establecer lo que es el mal. En la filosofía, el mal como ausencia de bien. El mal en la Cábala tiene un verso clave, que es Isaías 45:6. Esto les voy a decir una cosa que es muy interesante, porque yo le he invertido a esto muchísimas horas de estudio. Y fíjense esto, por todas partes yo encuentro que la base, no, es que nos basamos en Isaías, para hablar del mal, nos basamos en Isaías 45:7. Pero, ¿qué sucede? Que nunca se lee 45:5 y 6. ¿Qué dice 45:5 y 6? Pongan atención. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh y ninguno más que yo. Esto se omite. Solamente se lee el verso 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que hago esto. Esto también se omite. Únicamente en el texto, en todo lo que yo busqué, solamente se lee que Dios, se dice así en general, formó la luz y creó las tinieblas. Es decir, que el origen del mal es el eterno. Y que hace la paz y creó la adversidad. También nos habla del capítulo 11 de Job. Yo aquí les he puesto el capítulo 11 de Job, porque saben una cosa, de todo lo que busqué, cuando nombran, siempre van a nombrar el capítulo 11 de Job, pero nunca dicen cuál es el verso en especial en el que se están basando, porque si ustedes leen todo el capítulo 11 de Job, yo no le encuentro cómo están haciendo esa descripción del mal a través de ese capítulo. Yo me imagino
me imagino, porque como les digo, no encontré ningún verso en especial, que se basará como en esto. Cuando dice si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hay en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, yo francamente pienso que se deben basar en esto para decir como que si malinterpretándolo, como que si la persona misma puede quitar la iniquidad de su corazón. Sí, pero en el texto es muy claro que es si extendemos al Eterno las manos. Pero bueno, les digo, Ezequiel 45:7, el Job capítulo 11, léanlo, a ver ustedes si encuentran algo y me lo cuentan. Y también se basa para este estudio de lo que es el mal en lo que se llama el libro de Satán y de Amalek, que dice que para entender el mal hay que conocer la operatividad de la energía. Hay varios tipos de mal, de acuerdo al misticismo, por imperfección humana, y hay un diferente tipo de mal en cada uno de los 4 universos. Entonces dice, ¿cómo aparece Satán? Satán, que es adversario. No están pensando en el Satán que nosotros conocemos por la Escritura, y no como adversario. Aparece por creerse más soberbia, o pensando que puede controlar energías más altas que no puede controlar, o por creerse menos y no desarrollar el potencial que tiene. Satán aparece en 2 fases, seduciéndonos a operar en energías superiores que no merecemos, o por baja autoestima y no desarrollo el potencial. Fíjense que de todo esto, lo que se está quitando realmente es la batalla de las simientes. O sea, no es que pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. No, es simplemente aquí la manera de cada ser humano lidiar con su propia inclinación al mal. Pregunta, ¿tendrá final el mal? ¿Será derrotado y elegiremos entre lo bueno y lo mejor? ¿Cuándo va a ser derrotado? Le preguntan allí en Kabbalah. Cuando la conciencia, el Dat, aumente y llegue a Keter. Ahí se unifican el bien y el mal. Es decir, simplemente el mal se va a acabar cuando todos hayamos ascendido. Bueno, imagínense si hubiera tanta gente ascendida hoy, después de que estamos hablando del inicio por allá en la Edad Media, pues tendríamos un mundo lleno de paz y de alegría y de cosas hermosas, ¿no? Distinto a lo que estamos viendo. Dice que Satán tiene una misión divina y es elevar la conciencia humana. Nos prueba para nuestro crecimiento. Esto es uno de los puntos que a mí me parecen más graves. Es que se enseña que Satanás es simplemente parte del plan del Eterno. Entonces, tiene una misión divina y es bueno para nuestro crecimiento. Es decir, acercarnos al enemigo es bueno para el crecimiento. De ahí que uno empiece a ver tantos problemas tan serios en las personas que se acercan por todos estos caminos. Dice que la luz puede ser fuente del mal. Imagínense, en cada nivel hay un Satán superior para lograr no reencarnar más por tener ahora un alma ya rectificada. Recordemos que el tema de la reencarnación es un tema inherente a este tema del mal dentro de la enseñanza judía. Pero la reencarnación es completamente opuesta a la palabra de Yahweh. No existe la reencarnación. El plan es simplemente el hombre vivirá una sola vez y después viene el juicio. Punto. Pero aquí se habla de ir rectificando en cada reencarnación. De nuevo, si la reencarnación fuera cierta, estuviéramos viviendo hoy al final en un mundo lleno de luz y de amor. Ahora miremos lo que es el tema de la serpiente en el judaísmo. La serpiente, la palabra Nahash, que tiene un valor numérico de 358 igual a Mashiach. Esto hace que, porque tienen el mismo número, esto hace que se distorsione mucho sobre el Mesías y que no se pueda diferenciar entre el verdadero Mesías y el antimesías.
La serpiente es el punto central de la Torá, dice el Kabbalah. El bien y el mal convergen y convergen por la mala inclinación. El mal es el medio por el que podemos conectar con la luz del Creador. O sea, nosotros conectamos con el Eterno a través del mal. Eso dice el Kabbalah. Es falso que la contraparte de Dios sea el mal. No es verdad que la luz y la oscuridad estén en constante riña. O sea, la batalla de la simiente no es verdad. La oscuridad es ausencia de luz, pero en Cábala vemos que la oscuridad es creación del Eterno. Es verdad que el Eterno creó todo. Por eso les digo, porque Él creó la libertad. Él nos creó a nosotros con la libertad de decidir si estamos bajo su dirección y su luz o estamos bajo oscuridad. Eso es cierto, pero Él nos da la oportunidad de escoger. Dice también el tema en general sobre la maldad, que no se puede creer en maldiciones ni en entes malignos, al que llamamos Satán, que es un término que quiere decir adversario, y que lo ridiculizan para poder enseñar esto, diciendo que acá aparece con un tridente. Nosotros sabemos que eso fue una caricaturización de la figura de Satanás, pero que definitivamente cuando vamos a la palabra, y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero no se puede creer en maldiciones ni en entes. Por eso es que en la mayoría de las congregaciones no se ora por liberación, no se ora por cortar esas maldiciones generacionales, no se ora por sanidad interior. Eso no se ora porque definitivamente la congregación se está basando en la mística judía y no en la escritura. Satanás es nuestro propio ego, es el deseo de recibir egoístamente. Pues de todo esto es lo que dice el misticismo. Satán fue creado con propósitos superiores. Uno de ellos es que nos dé resistencia para la realidad y nos impulse a otro nivel. Es decir, que sin él no se puede vivir. A través del mal nosotros apreciamos la luz del Creador. Podemos dividir nuestra naturaleza de serpiente en dos. La oscuridad de nosotros la podemos dividir en dos para que tenga dos usos. Uno, usar la Najas como negatividad en nuestras funciones biológicas. Fíjense, aquí nos está planteando que lo que nos permite a nosotros comer, dormir, viajar, trabajar, tener dinero, etcétera, es el Najas, es la serpiente. En cierta forma, el Yetzer Hará hace que nos desarrollemos en la naturaleza humana. Por eso las personas empiezan a amar el Satán, el adversario, porque es que si le están diciendo, es que Dios lo hizo para eso, para que nosotros pudiéramos ascender, para que nosotros podamos vivir, para todo. Entonces se van abriendo puertas que definitivamente después se van a ver las consecuencias. Dice, si no tuviéramos ego, el Yetzer Hará entre nosotros, no podríamos sobrevivir. Necesitamos la serpiente como fuerza de gravedad. En segundo lugar, usar la Najas para crecer espiritualmente. Dice que uno de los objetivos que tiene la Torah es enseñar al hombre cómo transformar el mal en bien. El objetivo no es atar, sacar o destruir, o echar maldiciones al abismo. Aquí se están lógicamente haciendo una burla de todo el ministerio de Yeshua. Dice, porque el mal fue creado por Kadosh Baruj Hu para nuestra ayuda. Una de las cosas que ustedes van a notar es que nunca mencionan el nombre del Eterno. Ahora, ustedes saben que por tradición el judaísmo prohíbe mencionar el nombre del Eterno. ¿Por qué lo prohíbe? Porque al decirle solamente el Kadosh Baruj Hu, hablar simplemente de Dios o hablar de Ein Sof como una energía, entonces lo que están haciendo es que usted no se dé cuenta que están invocando otro Dios diferente, porque cuando ya se dice Yahweh o Yud-Heh-Vav-Heh dijo, eso ya es diferente. Estamos hablando de una enseñanza completamente distinta. El mejor aliado que puede tener una persona, dice el judaísmo, es Satán, porque sin él no alcanzaríamos crecimiento espiritual. Dios creó la luz y formó las tinieblas, dice Isaías. Vuelven y toman el mismo verso, como les digo, siempre fuera de contexto. ¿Qué nos dice el profeta? ¿Que la luz es mayor que la oscuridad? No, pero que la oscuridad está más cerca de la luz que la luz misma. Fíjense esto. Y mucha atención a esto para que reflexionemos. Sar Shalom Sharabi
es conocido como Rashad, como Shemes o como el rabino Shalom Mizrahi Sharabi, que en 1720 a 1777 fue un rabino yemenita, un cabalista, un Hassan y un maestro de la halajá, de la ley judía. Hoy que tanto se van detrás de la halajá y buscan la halajá, fíjense esto, él advierte que la liturgia en general son mantras, que no se puede seguir la liturgia mecánicamente, que no, porque hay mucha gente que ora sin saber qué energía está moviendo. Él hizo la liturgia con mantras de la Pascua hebrea, de Shabbat, de Pentecostés, o sea, en todas las fiestas. Yo le estoy utilizando las palabras que ellos utilizan para referirse y hablar con los cristianos del tema. Dijo, hay que entender, Charabi dijo, hay que entender la liturgia como un sistema de energías. Por eso los mantras, para no repetirlas solo mecánicamente. Y el mismo Mario Sabana advierte, yo ya ni todos esos mantras de biblioteca, yo no los toco, porque cada vez que los toqué apareció algo, alguien moría o un alma me decía algo. O sea, aquí estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de invocación de espíritu, estamos hablando de cosas que no tienen en absoluto que ver con el Eterno. Esto nos tiene que hacer reflexionar, que nosotros ni sabemos en lo que nos hemos venido a meter una vez que el Eterno empezó la restauración de la casa de Israel, pero a través de Yeshua. Fíjese lo que nos dice Deuteronomio 18:9, para que no se nos olvide. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Eso es una advertencia que aprendemos en la Torá. Si ustedes están ya dentro de la nación, pues no pueden aprender las prácticas que son abominaciones. Que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Ustedes se acuerdan del culto a Moloch? Bueno, ahorita vamos a ver. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto es lleno de sortilegios, de hechicería, de adivinación, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nosotros lo vemos. Ustedes ven la cuestión en Ucrania, la cuestión en Israel, en el día 33 de la cuenta del Homer, que es invocación de muertos. Todos son prácticas abominables que la casa de Israel está aprendiendo. Dice, porque es abominación para con Yud-Heh, Vab-Heh y cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Eterno echa las naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Tenemos que abrir los ojos. Es que no puede ser que sigamos, que la halajá, todos esos rituales que no son más que contra Deuteronomio 18. Dice que cuando Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, había en el árbol, una luz tan poderosa que ellos no estaban aptos para recibirla, que por eso se extraviaron. No, la desobediencia era porque iban a conocer el mal. Ahora dice que es en el árbol de la vida donde la luz y la oscuridad están unificados, o sea, todo se cambia. El Zohar dice que la oscuridad es la luz que nos puede hacer crecer, que no hay mejor sabiduría que aquella que emana de la ignorancia, que porque cuando una persona reconoce que es ignorante, es cuando busca la sabiduría de los sabios. Ustedes pueden creer, en vez de buscar la sabiduría del Eterno, que esa sí es la verdadera sabiduría, de la del Creador del cielo y de la tierra, el Zohar dice que el que se reconoce como ignorante, entonces va a buscar la sabiduría de los sabios. Dice el Zohar, por último, que cuando Aarón vio la muerte de Nadab y Abiú, nunca pensó que los vería reencarnados en Pinjas. Miren, esto no es del Eterno, eso lo pueden ver ustedes así fácilmente. La reencarnación no es un tema, no es parte ni del corazón del Eterno. Miremos ahora esta conferencia desde los rollos del Mar Muerto. Empieza la conferencia con un supuesto chiste que dice que hablar de Dios es aburrido, pero que hablar de Satán es muy interesante. Y todo el mundo, qué risa, muy gracioso el chiste.
Ellos están hablando en la misma conferencia, parten de ser judaísmo humanista. El judaísmo humanista es un movimiento plural que enfatiza la cultura judía y su historia, más que la creencia en Dios como fuente de la identidad judía, por lo que los rituales y ceremonias no incluyen rezos ni invocaciones a deidades. Fíjense esto, todo lo que viene de allí viene como judaísmo humanista, es decir, cultura judía, pero no creen en el Eterno. Esto es importante de entenderlo. Ahora dice el origen del mal en la perspectiva bíblica. Fíjese cómo leen el texto, pongan atención. Aquí está leyendo, dice el texto bíblico, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esto lo están leyendo, el judío humanista está leyendo esto, no dice el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios, no, un viento de Dios. Ese es el comienzo según el Pentateuco. Esa es otra cosa que me llama la atención. No le dicen la Torá, sino el Pentateuco cuando están hablando con las personas gentiles. A partir de aquí tenemos un relato de la creación. No es un protocolo de cómo se creó el mundo. Obviamente en círculos tradicionales fundamentalistas creen que así se creó como dice la Torá. El texto de la Torá debe ser leído en su verdadera naturaleza, donde la verdad no es una verdad histórica, sino una verdad espiritual. Dios se dice a sí mismo que el mundo es bueno, pero en el mundo hay maldad, enfermedad y muerte. Y aquí comienza algo que realmente hay que abrir los ojos, porque empieza toda una descarga contra el Eterno, culpándole al Eterno de que si él dijo que el mundo, la creación había sido buena, pero si hay maldad, enfermedad y muerte, entonces ¿de dónde viene ese mal? Fíjense, no se habla del pecado, se habla de el Eterno como el origen del mal. Hay un trilema, dicen ellos, si Dios es todopoderoso y hay mal, significa que Dios no es lo suficientemente bueno. En estos últimos tiempos, hago un paréntesis, en estos últimos tiempos yo he venido intercambiando inclusive discusión con personas que habían creído en el Eterno, pues supuestamente, pero que hoy lo niegan. Simplemente porque les dijeron que el Eterno, que Yud-Heh-Vav-Heh, era un impostor, era un Dios malo. ¿De dónde viene eso? Viene de acá. Viene de acá, donde nos dice, Él creó el mal. Si Dios es todopoderoso y hay mal, significa que Él no es bueno. Si hay un Dios bueno y hay mal, significa que no es lo suficientemente poderoso para destruir el mal. Recuerden que los que enseñan no están creyendo en el Eterno. Pero si Dios es bueno y todopoderoso y hay mal, tenemos un problema, porque ¿cómo se entiende eso en una cultura monoteísta? Ahora, si el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, ¿cuándo creó las aguas? Entonces entra a poner ¿se acuerdan como dijimos al principio? Cuando Satanás le dice a Eva, le dice con que Dios te dijo. Entonces, si el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, le pregunta a la audiencia en esta conferencia, ¿cuándo creó las aguas? Entonces, ahí es donde empieza a sembrar dudas. El texto presupone que haya oscuridad y agua, o sea que el mundo nació del caos, de la nada. En la segunda parte vamos a entender esto desde el punto de vista del Eterno para que ustedes vean cómo no hay ninguna duda de la creación en la misma escritura. Isaías 45 y empieza a advertir en esta enseñanza. No son palabras del profeta, porque había dos Isaías y se va explicando, quitándole peso a la palabra del Eterno. Entonces vuelve otra vez a leer solamente el verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Termina y omite de nuevo, yo soy Yahweh, no hay nadie más, eso se omite. Pero la pregunta final es, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿quién introdujo el mal en el mundo? La respuesta es, si el mundo que creó Dios es bueno, el culpable es el hombre. A alguien hay que culpar.
y se ríe, pues es la risa, es el hombre. En Génesis 8 dice, no volveré a herir a la tierra con maldición por culpa del hombre, porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. O sea, no es el instinto del mal el Yeser Hará, como lo llamamos en la tradición rabínica. En la tradición bíblica, el hombre se inclina a pecar. Puede no pecar, pero tiende a pecar. Pero en Deuteronomio y Deuteronomio 30 dice, exhorta a escoger entre bendición y maldición. Esto es verdad. Entonces miremos la diferencia de lo que se está exponiendo en esta conferencia. Si ustedes ven esta imagen, el Yeser Hará, ustedes pueden buscarlo por Google, Yeser Hará, y busquen pongan imágenes para que ustedes vean las imágenes de lo que es la inclinación al mal en la tradición rabínica. Mientras que en la tradición bíblica sí existe esa palabra del Eterno en Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición, escoge para que vivas tú y tu descendencia. Miren qué diferencia entre las dos tradiciones. En la una es una figura de la serpiente precisamente. En la otra es la libertad de nuestro Padre, de nuestro Elohim. La tradición bíblica, le está comparando las dos, afirma que tenemos libre albedrío, capacidad de elegir entre bien y el mal. Que tenemos dos caminos y el hombre elige la consecuencia del pecado también. Y advierte que usa Ezequiel 18, ese refrán de que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Se usa pues para mirar lo que enseña la tradición bíblica. Pero dice que eso se opone a los 10 mandamientos, porque el pecado de los padres va hasta la tercera y cuarta generación. Entonces se va creando esa duda con respecto a la veracidad de la palabra del Eterno. En Eclesiástico 15:11, Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, que es un libro apócrifo, dice acerca del origen del mal: no digas es Dios quien me hace pecar, porque no hace lo que detesta, ni tampoco digas que me hizo caer, porque uno busca la responsabilidad del otro y no la propia, porque Él no necesita de gente malvada. El Señor odia lo que es detestable y no se lo envía a quienes la respetan. Dios creó al hombre al principio y le dio libertad de tomar sus decisiones. Si quieres, puedes cumplir lo que manda y puedes serle fiel. Delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieres. Esto es apoyando también la tradición bíblica. A grandes rasgos, esta es la línea principal en el pensamiento de Israel. Dice, pero el tema de hoy nos lleva en otra dirección y va a hablar de la serpiente y el mal. Capítulo 1, el mundo es bueno. Capítulo 2, la historia del paraíso. Y capítulo 3, aparece la serpiente. En la serpiente, cuando aparece la serpiente, aquí vuelve a hacer la contestación, la comparación con la tradición bíblica, y explica que el texto es muy parco, pero que no existe ni quién era la serpiente, ni dónde estaba, ni nada. Eso es verdad, pero de todas maneras, ¿cómo sigue la explicación? La explicación sigue llevando a las diferentes culturas el tema de la serpiente. Entonces se habla de Apophis o Apep en la mitología egipcia, en el inframundo. Se habla de un texto de origen mesopotámico sobre el mal que habla de la figura de Marduk. Y aquí les digo, ¿se acuerdan de lo del libro de Esther? Aquí hay algo muy interesante, porque él mismo está diciendo, cuando se habla de Marduk, suena extraño, pero Mordecai, ¿se acuerdan quién es Mordecai? En el libro de Esther, es un nombre judío por excelencia, pero es un nombre pagano del dios Marduk, y Marduk está asociado a la serpiente. Unan todos esos cabitos, unan todas esas cosas para nosotros poder tener un contexto más claro. Para crear el mundo, ¿qué hizo Marduk? Mató la serpiente. En Grecia, el héroe Cadmos mató la serpiente dragón.
En Israel, pregunta en Isaías 27, dice que en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto va a ser en el futuro. Pero ¿cuál es la conclusión de esto? Es que simplemente todo eso, la serpiente es mitología. Son temas de origen mítico, todo son mitologías. Aquí es donde viene eso que se ha puesto de moda, que estudiamos al pueblo de Israel como un pueblo más entre muchos pueblos paganos. Entonces se habla de la cultura en general del Oriente Medio, pero como si el Eterno fuera un Dios más. O sea, es lo mismo si lo analizamos de aquí, del otro. Y nosotros sabemos que el Eterno no, el Eterno es diferente, Él es el creador del cielo y de la tierra, los otros no, los otros son falsos dioses. La serpiente, dice, es un símbolo de muerte en la Biblia, pero para el misticismo y para el Kabbalah es un símbolo de fertilidad y vida. Por eso se utiliza en las farmacias, por eso se utiliza en la medicina, como símbolo de fertilidad y vida. Ustedes asócienlo con lo que estamos viendo hoy. Está también asociada con elementos sexuales. Asócienlo a lo que está pasando hoy. Asócienlo a ciertos mandamientos de hombres que permiten el abuso de menores. Piensen en todo esto y piensen, esto será la palabra del Eterno. Dice, diosas y serpientes, los gnosos en la época minoica, en Creta, 1600. Dice que Afrodita tiene en sus brazos serpientes. Dice que la serpiente era astuta y sabia, la más sabia de la historia, que la palabra hebrea es Arum. Ahora, dice que nosotros entendemos la astucia como inteligencia para el mal, pero la exégesis dice es que la exégesis que se tiene que hacer de todo el texto es quién era el malo de la historia. Conclusión, la serpiente, gracias a la serpiente, Eva comió el fruto y era el Eterno el que no quería que comiera. ¿Quién es el malo de la historia?, pregunta él. Y esto es lo que aplauden muchas personas de cristianismo de la casa de Israel. Digan, si no duele el alma. Y tantas personas, tantos pastores, tantos maestros, tanta gente detrás de todas estas enseñanzas. En Grecia, Prometeo roba el fuego a los dioses. ¿Es bueno o malo?, pregunta la audiencia. La serpiente juega el rol prometeico, induce al hombre a obtener sabiduría y Dios está envidioso. O sea, aquí vuelve a insistir en que el Eterno es malo. Y eso es lo que se está hoy propagando entre la casa de Israel. Cuando habla Dios al final de la historia con su corte celestial y lo dice con mucha ironía, ya comió, y les dice, no, pero si ya comió de este árbol, que no vaya a comer del árbol de la vida y viva para siempre, porque se convertiría en otro Dios. Y él no quiere eso y los echa del paraíso. Entonces dice, bueno, no quedó claro quién era el malo de la historia. Pues claro que sabemos lo que se está diciendo. ¿Cuál era la serpiente? Sigue diciendo en la conferencia. La respuesta está en las culturas que rodean a Israel. Si ven, todo, Israel con las culturas que hay alrededor. No en la palabra, no lo que dijo el Eterno, eso no importa, es lo que dijeron todos. Entonces vuelve otra vez a Marduk. Serpiente alada, símbolo de autoridad y control, asociado al mundo de lo divino. Se representa en Babilonia como una serpiente con patas representada en la puerta de Istar. Y vuelve a mencionar a Marduk, que representa el mundo metafísico. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de Marduk y de Istar? En el mes de Tamuz. Y cuando vemos nosotros que la misma casa de Judá adoraba a Tamuz, en Ezequiel 8:14. Y es lo mismo que está pasando hoy. ¿Por qué se hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué en el libro de Esther? Esther, Istar y Mordejai y Marduk. ¿A ustedes les dice algo? ¿Les dice algo eso?
¿Quién fue la serpiente del paraíso? Pregunta este señor. Dice, ¿quién fue la serpiente del paraíso? ¿Es un símbolo de vida y fertilidad o es un símbolo de muerte? ¿Es un símbolo del mal o es un ser semihumano? Entonces, él está haciendo énfasis en que es un símbolo de vida y de fertilidad. ¿Qué dice la literatura judía? Es la serpiente de Génesis, el Satán, dice el Apocalipsis judío antiguo. El Apocalipsis de Abraham dice que un ángel sacó a Abraham por un viaje celestial por las estrellas y él contempló en la visión al que sedujo a Eva. De aquí ya vemos de dónde viene toda esa falsa historia de que Caín es hijo de Hasatán, que son tantas las cosas tan absurdas que uno francamente no entiende cómo tantas personas, como les digo, con su corazón para el eterno se pierden detrás de estas enseñanzas y no se las advierten a las personas que van llegando nuevas, y las personas por ignorancia caen en todo este tipo de verdad torcida, porque recuerden que estamos hablando de la serpiente. Fíjense que dice que la imagen de un dragón con alas en la espalda es Azazel. Azazel comienza a ser una figura de Satán en el judaísmo. Y pregunta, ¿cómo dibuja el cristianismo a Azazel en forma de chivo? Hemos visto esa imagen ahora últimamente por todas partes. ¿Por qué? Porque estamos en el final de la guerra de las simientes. Mi pregunta es, ¿usted de qué lado está? En época más reciente, al segundo templo, la responsabilidad se da al Satán y no al hombre. Fíjense esto, en el Kabbalah se practica el tarot. Ustedes me van a decir a mí que esto es del Eterno. Búsquenlo, es una técnica que conjuga los conocimientos del tarot y el árbol de la vida para interpretar las cartas en una consulta. Ustedes pueden creer en realidad que esto es del Eterno. ¿O será que estamos viendo toda esa sangre fría para salir, para engañar, para torcer, acá esparciéndose de una manera extraordinaria en la casa de Israel? Estamos viendo el misterio de la serpiente camuflada, la serpiente retorcida, la serpiente que hoy nos la presentan como si fuera un símbolo de vida, necesaria para crecer. Recordemos siempre Deuteronomio 18:9. Por favor, vuélvanlo a leer cada que estén haciendo los encantamientos y los agüeros y que mueva para acá y mueva para allá y haga para acá y voltea a mirar para tal lado. Ustedes recuerden Deuteronomio 18:9 y pregúntenle al Eterno si a nosotros nos fue dada esa instrucción. Y recordemos por último esta palabra en Ezequiel 8:4. Porque miren, nosotros venimos a la restauración de Israel con mucho amor para la casa de Judá. Y si a nosotros nos empiezan a tildar de antisemitas, pues es absurdo. Porque una cosa es querer el pueblo, otra cosa es seguir las instrucciones. Les digo, yo tengo familia todavía católica que tiene en su casa unas imágenes que yo no las quiero ni mirar. Pero a ellos los amo, a ellos los quiero, no me quisieron oír, no quisieron escuchar la palabra, pero yo los sigo queriendo. Pero no voy a hacer las prácticas que ellos hacen, porque no las creo. Yo ya entendí de parte del Eterno qué es lo correcto. Lo mismo sucede con Judá. Fíjense, en Ezequiel 8:4, en todo el capítulo, si usted lo lee, usted va a ver que la gloria del Dios de Israel, que es ¿quién? Yeshua, dice que llevó a Ezequiel y le dijo, y lo lleva hasta la entrada del templo y le dice, mira las abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré un agujero. Y dijo, mira, entra y mira las abominaciones. Pusieron forma de reptiles y bestias abominables. Israel ha adorado a los reptiles y a las bestias abominables desde la época de Ezequiel.
no es una condición de ahora. Y dice, y delante de ellos había 70 varones de la casa de Israel, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y dijo, mira las abominaciones, lo que hacen en tinieblas, porque ellos creen que Yahweh no los ve. Y me dijo, vuélvete y verás abominaciones mayores. Estaban las mujeres que endechando a Tamuz. Hoy tenemos el mes de Tamuz, el ayuno de Tamuz, todo exactamente igual. Nosotros más bien, si nosotros nos mantuviéramos en la restauración, podríamos ser sal y luz a los hermanos de Judá para que ellos volvieran de verdad al Eterno. La situación espiritual de la casa de Judá no es buena, la restauración no ha empezado. La de nosotros tampoco era buena, pero empezó la restauración. El problema es que hemos perdido el rumbo. Y dijo, vuélvete y verás abominaciones mayores todavía. ¿Y qué le hizo ver? Que estaban adorando. Dice, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, pues han llenado de maldad la tierra y se volvieron para mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, porque yo procederé con furor y no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no lo oiré. Nosotros no nos podemos enceguecer con que ellos son los que saben. No, están lejos del Eterno en este momento. Porque desde que fueron dispersos, desde antes ya había entrado todo este misticismo que Yeshua les dijo a ellos, se los prohibió, les decía que no se fueran detrás de las enseñanzas de hombres, pero después han seguido. Nosotros sabemos que hoy la mayoría están en el ateísmo, están aprobando cualquier cosa, están lejos de la cobertura del Eterno. Es hora de nosotros más bien orar, clamar, pero vivir nuestra vida conforme a la palabra del Eterno. De todo esto que sacan, fíjese, hasta mentiras tan grandes como esa de que Eva tuvo un hijo con Satanás, y que eso me lo están repitiendo hoy por todas partes, cuando la palabra en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Yo quiero que hasta aquí llegamos con esta primera parte, y yo quería dar esa visión, digamos, esa visión general de lo que es lo que considera el judaísmo, la maldad, la serpiente, todo la figura de Hasatán. Cuando a usted le están diciendo que Hasatán no existe, que existe la mala inclinación, entonces piense por un momento en Yeshua. Entonces, si Yeshua sacaba la mala inclinación de las personas que liberaba, pero si la mala inclinación le permite al hombre comer, beber, dormir, viajar, conseguir dinero, entonces, ¿qué hacía Yeshua en una liberación? O sea, es que, fíjense y verá, ¿con quién hablaba Yeshua en el desierto? ¿Con la mala inclinación? ¿Hablaba con la mala inclinación o con quién estaba hablando? Ni les cuento lo que yo he oído en una grabación que me llegó. Hasta de alucinaciones se ha hablado cuando no hay una respuesta a algo. Cuando a usted le plantean que Satanás no existe, cuando a usted le dicen que es la mala inclinación, y que la mala inclinación además es positiva para nosotros y nos ayuda a crecer, y que el malo de Berechit o de Génesis era el Eterno, usted ya sabe que va por un camino absolutamente contrario al camino del Todopoderoso. Y este es un llamado muy, muy importante. En la próxima semana vamos a ver todo este tema desde el punto de vista de las Escrituras, y vamos a comparar para que ustedes se den cuenta
que no hay una razón. ¿Saben ustedes por qué nunca encuentran un estudio completo de que Satanás no existe y de la mala inclinación y de todo esto? Porque no se puede, porque es mentira, porque no hay una sustentación bíblica, pero ni una, para poder decir esto. Completamente contrario, solamente basado en toda esta reunión entre misticismo medieval y la filosofía europea, como fue afirmado en una de estas conferencias. Mire, que el Padre nos bendiga, nos guarde, nos guíe. Yo les digo, yo no quiero irme contra nadie, yo quiero alertar al pueblo, porque es que necesitamos volver al camino. Nosotros necesitamos volver a enrutar la casa de Israel hacia ir a la casa del Padre, no donde el hermano que no ha sido restaurado. No a meternos con cosas que son contrarias al corazón del Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el misterio de la serpiente, todo este retorcido, todo este secretismo, toda esta distorsión de la palabra, ahí es donde nosotros encontramos cuál es el misterio, cuál es el punto que va a llevar, que está haciendo que esa guerra de las simientes en este momento se encuentra el mundo avasallado por esa simiente de la serpiente, en una maldad que nunca habíamos visto. Volvamos al Eterno, volvamos a su palabra. Nosotros tenemos un Padre que nos ama, que nos conoce. El embrión nuestro vio los ojos del Eterno. Él nos conoce por el nombre. Él nos hizo las huellas dactilares para reconocernos a unos de otros. No es una energía sin conocimiento. Yeshua dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre será hecho. Él vino para hacernos libres. Él vino para quitar de nosotros la opresión, la esclavitud, el dolor. Él vino para darnos a nosotros una opción de vida. Él vino para cambiar nuestro ser, no lo cambiamos nosotros mismos. Es Yeshua el que vino para dar sanidad, para dar una nueva vida y para llevarnos a la casa del Padre. Y cuando Él venga a hacer el juicio, a reinar nosotros con Él durante todo el milenio y después a vivir una eternidad que ni podemos imaginar, pero que tiene que ser algo hermoso. ¿Cómo ustedes prefieren todo esto que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cómo prefieren cosas que ustedes no pueden siquiera sustentar en las Escrituras? Es que si ya ustedes lo van a ver en la próxima semana, todo sustentado en la Escritura, sin añadir, sin quitar, sin interpretar, literalmente, porque tenemos una palabra revelada perfecta. Un Padre que nos ama, que nos abraza, un Padre que nos permite sentir su presencia, que envía a sus ángeles para guardarnos. Ahora resulta que tampoco hay ángeles, pero el Padre sí los tiene, que nos guarda, que nos protege. Tenemos a Yeshua con nosotros, que nos guarda y que nos promete librarnos de la ira venidera. Esto es lo que nosotros estamos perdiendo por seguir enseñanzas de hombres. Piensen, reflexionen. Por favor, abran sus ojos. ¿Les parece muy elegante estar en el misticismo? Pues muy pronto se van a dar cuenta que es estar afuera de la cobertura de Yahweh, nuestro Padre amoroso y bueno y todopoderoso. Porque saben una cosa, la historia está escrita y se ha cumplido literalmente y Él es el vencedor. Así que nos vemos la próxima semana con la ayuda del Eterno. Espero que nos encontremos y veamos todos estos temas, ese misterio de la serpiente, pero ahora desde la perspectiva bíblica. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Shalom, 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 shalom para todos.